Chiquillos, entonces, bueno, primero pidiendo la disculpa del caso, nos apareció mucho haciendo clases online, obviamente por un tema técnico, pero voy a tratar de hacer un resumen para que no anden tan perdidos, digamos, en estas pruebas que se están haciendo, ¿no es cierto?, de lenguaje, historia, ciencia y matemática y las demás, haciendo como un pequeño resumen de lo que nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, y haciendo una síntesis de lo importante y que podría entrar en la prueba, ¿ya? Entonces por eso está haciendo este video y espero que, ¿no es cierto?, lo vean un poquito antes de hacer las pruebas, ¿ya? Para tómenlo como una ayuda, ¿ya? O sea, perdón si sé, profesor, profesor que no ha hecho clase, pero lamentablemente no es una cuestión que me alcanza a mí por estos personajes, ¿ya? Entonces, chiquillos, vamos a hacer un resumen entonces de lo que es, ¿no es cierto?, de lo que va a entrar en la prueba, ¿ya? A ver, vamos viendo. Entonces, empezamos con la Edad Moderna. Acuérdense que la Edad Moderna termina, ¿no es cierto?, una vez que termina la Edad Media y comienza la Edad Moderna, ¿no es cierto? Pero hay algo que quedó, ¿no es cierto?, de la Edad Media. Acuérdense que nosotros hablamos que la Edad Media, cuando hablamos de la Baja Edad Media, ¿no es cierto? El año pasado dijimos que la figura que empieza a ser preponderante son los reyes. Y en este caso, ¿no es cierto? Los reyes se denominan como monarcas absolutos, ¿ya? O sea que el sistema de gobierno característico, ¿no es cierto?, de la Edad Moderna es entonces esta conocida como la monarquía absoluta, ¿ya? O sea, el rey mandando los tres poderes del Estado, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, acá. Ahora, dentro de la Edad Moderna, uno de los principales aspectos a destacar, ¿no es cierto?, es este, ¿no es cierto?, tópico de que el rey, ¿no es cierto?, es el que manda todo, ¿no es cierto?, y que este rey concentra todos los poderes en sí, ¿no es cierto? Pero también hay otra cosa que sigue desde la Edad Media. Acuérdense que nosotros dijimos que la Edad Media fue una edad profundamente religiosa y que obviamente que la religión también dentro de la Edad Moderna es muy importante, ¿ya? Entonces, eh, pasa lo siguiente, también hubo, aparte digamos de la edad moderna, ¿no es cierto?, que surgir esta monarquía absoluta, también surge varios problemas en cuanto a la parte de religión, y una de las cosas que, ¿cómo se llama?, surge, ¿no es cierto?, es la famosa reforma, llevada a cabo por este personaje que sale acá, ¿no es cierto?, que es Martín Lutero. Ahora, ¿por qué Martín Lutero surge como figura dentro de la edad moderna? Porque, ¿no es cierto?, a un papa, ¿no es cierto?, al papa León X, ¿no es cierto?, se le decide, ¿no es cierto?, de alguna otra forma levantar la Basílica de San Pedro, pero para poder obtener recursos, ¿no es cierto?, para poder hacer esa basílica, ¿no es cierto?, esta tremenda iglesia, él decide, ¿no es cierto?, vender la indulgencia, o sea, el perdón por los pecados, ¿ya? O sea, que yo pagaba una cierta cantidad de plata y con esa plata, ¿no es cierto?, que iba para construir la basílica, a mí se me perdonan los pecados. Obviamente que esto Martín Lutero lo vio y obviamente que se enojó mucho, se entró en cólera y comienza el proceso, ¿no es cierto?, de la reforma, ¿ya? Como le dije, fue llevado a cabo entonces por este monje alemán, ¿no es cierto?, llamado Martín Lutero, que tuvo como consecuencia la ruptura religiosa. O sea que antiguamente Europa era todo católico, ahora Europa ya no es todo católico, sino que ahora se divide en protestantes, ¿no es cierto?, católicos, calvinistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahora, nosotros también tenemos que hablar de la parte económica de la Edad Moderna, ¿no es cierto? Y obviamente que en la Baja Edad Media, ¿no es cierto?, surge y se resurge, hubo un resurgimiento comercial. En la Edad Media no había comercio, en la Edad Media las personas vivían y vivían de lo que tenían en su campo. En cambio, en la Baja Edad Media, pasando a la Edad Moderna, la gente ya comerciaba, ya tomaba lo que le sobraba, ¿no es cierto?, de su cosecha y podía, ¿no es cierto?, de alguna otra forma ir y intercambiarlo por otras cosas. Entonces esto propicia, ¿no es cierto?, el desarrollo, ¿no es cierto?, comercial fue favorecido principalmente por el surgimiento de la burguesía, ¿no es cierto?, la mayor circulación monetaria, o sea que empieza a surgir el dinero, ¿no es cierto?, como para facilitar el intercambio. Nosotros lo explicamos, ¿no es cierto?, que ya ahora no era necesario llevarme una tonelada de zanahorias para cambiarlo por una vaca, sino que esa tonelada de zanahoria la vendía. Y ese dinero, ¿no es cierto?, que es mucho más fácil de transportar y que servía también en la otra ciudad, yo me lo llevaba en mi bolsillo y llegaba allá y me compraba mi vaca, ¿entiendes? O sea, ya no era necesario, digamos, estar llevando la tonelada para hacer el trueque por la vaca, sino que ya existió la moneda, ¿ya? Entonces, eh, ahora, de esto, ¿no es cierto?, podemos decir, y ojo, no se le olvide que la principal, ¿no es cierto?, figura política, ¿no es cierto?, que tuvo Europa durante la Edad Moderna fueron las monarquías, ¿ya? Ahora, dentro de estos grupos sociales, ¿no es cierto?, que yo les decía que empezaron a comerciar, ya a comerciar, digamos, distintas cosas, surge la burguesía. La burguesía eran tipos, ¿no es cierto?, que tenían grandes negocios, que comenzaron a hacer negocios y empezaron a acumular mucha riqueza. Entonces, esa riqueza hizo que surgiera en Europa una nueva clase social llamada, ¿no es cierto?, esta famosa burguesía,
¿ya? Que viene de la palabra Burgos, que la palabra Burgos es ciudad. O sea, las personas que vivían en las ciudades eran los que hacían negocios. Y eso obviamente que comenzaron a ganar mucho más dinero y empezaron a surgir, ¿no es cierto?, de alguna otra forma. ¿Ya? Ahora, el sistema de esta monarquía absoluta se enmarca, ¿no es cierto?, en algo llamado el absolutismo. Y el absolutismo es simplemente decir que una sola persona concentra todo el poder. Poder ejecutivo, judicial y legislativo estaba concentrado en una sola persona que era el rey. O sea, este tipo sí que se levantaba en la mañana, ¿no es cierto? Y le daban, ¿no es cierto?, ganas de comprarse una corona, digamos así, ultra, ¿no es cierto?, mega, con unas cadenas de oro y unas cuestiones así como mega, así como cargado así a lo ¿ah? Él simplemente se levantaba y decía, oye, dile al tipo que voy a subir los impuestos porque quiero comprarme eso. Entonces, la verdad, las cosas es que era un poco un sistema bastante que después cuando ocurre la Revolución Francesa fue un sistema bastante injusto. ¿Ya? Ahora, eh, entonces, esta monarquía absoluta, este absolutismo se enmarca en algo llamado, ¿no es cierto?, el Estado moderno. ¿Ya? Esta organización, digamos, donde el rey manda todo, se llamó, digamos, el Estado moderno, aunque ustedes me van a decir, pero no es tan moderno, o sea, como que el rey mandaba todo, pero acuérdense que ellos se sentían más modernos que los de la Edad Media, así que por lo tanto ellos mismos se autodenominaron como modernos, por eso se llamaba el Estado moderno. ¿Ya? Ahora, después de todo esto, ¿no es cierto?, después de toda esta, digamos, organización social, comercial, ¿no es cierto?, que el absolutismo y todo lo demás, surge, ¿no es cierto?, esta necesidad de expandirse, ¿no es cierto?, y aparte, y nosotros pasamos a la segunda parte, que es la expansión europea, ¿ya? Y esto se hizo, obviamente, que la expansión europea con el fin, ¿no es cierto?, de alguna otra forma, de que Europa, ¿no es cierto?, obtuviese mucho más riqueza, que los burgueses tuviesen muchas más oportunidades para tener negocio y así el rey también obtenía mucho más recursos de otros lugares y se descubrió, ¿no es cierto?, la casualidad que se descubre América. Entonces, para España y algunos países, ¿no es cierto?, se aprovecharon de esta situación y obviamente que vinieron a América a hacerse la América, ¿ya? Ahora, eh, ahora, obviamente que dentro de este proceso, ¿no es cierto?, de expansión europea o de esta colonización, ¿no es cierto?, hubo muchas cosas que podríamos decir. Principalmente uno, que se ocurre, digamos, esta mezcla entre español e indígena, que de aquí surgen los mestizos, surgen, ¿no es cierto?, los zambos, los esclavos tuvieron hijos con, por ejemplo, con español y también salían, digamos, otro tipo de personas, digamos, otro tipo de razas nuevas. Pero, como les digo, eso obviamente que es parte ¿cómo se llama?, del entramado social que empezó a surgir, digamos, de la época moderna, ¿ya? Y de alguna otra forma, ¿no es cierto?, de alguna otra forma la población comenzó a mezclarse y empezaron a surgir nuevos tipos, digamos, de población, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, de aquí surge también un poquito la organización política, ¿no es cierto?, de esta época, ¿ya? O sea, teníamos, por ejemplo, la Real Audiencia, ¿no es cierto?, teníamos la Casa de Contratación y de dentro de la Real Audiencia también dependía el virreinato, ¿no es cierto?, y podríamos decir, el último reducto, podríamos decir, a ver, la organización política, si podríamos decirlo, de América, el principal era el virreinato, ¿ya? Y después del virreinato venía, ¿no es cierto?, como en el esquema que está saliendo acá, venía, ¿no es cierto?, la Capitanía General, después venía, ¿no es cierto?, esta última instancia, ¿no es cierto?, muy parecida a la comuna, que era el Cabildo, ¿no es cierto?, que era, ¿no es cierto?, mandado por una persona, ¿no es cierto?, que se encargaba y hacía las veces de alcalde. El Cabildo agrupaba, ¿no es cierto?, una pequeña cantidad de, podríamos decir, como de población dentro de un lugar muy parecido a la comuna, ¿ya? Entonces de ahí, ¿no es cierto?, empieza toda esta organización, ¿no es cierto?, americana, que comienza, ¿no es cierto?, a regir, ¿no es cierto?, podríamos decir, los destinos de América, ¿no es cierto?, prácticamente 200 años, ¿ya? Eh, y también, obviamente, que dentro de este lugar, dentro, digamos, de esta organización, digamos, que se dio, también hubo algo que con el paso del tiempo se terminó, ¿no es cierto?, que fue la encomienda. La encomienda era un grupo de indígenas que eran encargados, ¿no es cierto?, a este capitán de conquista, pero en el tiempo, ¿no es cierto?, ya después de la colonia, esta encomienda desapareció. Pero en la encomienda, chiquillos, principalmente era un grupo de indígenas que eran encomendados a mí, que español, ¿no es cierto?, yo tenía que cuidarlo, hacerlo trabajar, ¿no es cierto?, evangelizarlo. Bueno, sí se evangelizaban, no los cuidaban muchos, de hecho casi los indígenas prácticamente en su mayoría casi desaparecieron todos, por enfermedad y por hacerlos trabajar tanto. Y prácticamente, digamos, después con el paso del tiempo la encomienda desapareció. Ya desapareció, digamos, como sistema. De hecho, en el tiempo de la colonia se abolió la encomienda, o sea, ya no había más indígenas para esclavizar y tampoco el rey estaba dispuesto, ¿no es cierto?, a seguir esclavizando indígenas por motivos religiosos, etcétera.
¿Ya? Chiquillos, pequeño resumen, bien así como liviano se podríamos decir, pero espero que sea muy enriquecedor y que les sirva para su prueba. ¿Ya? Chiquillos, les dejo como siempre un abrazo, nos vemos pronto, cuídense, nos vemos. Que le vaya súper bien en la prueba, conteste bien, lean bien la pregunta por favor, nos vemos, cuídense.